Señoras y señores, en este programa dedicado íntegramente a los simuladores, no podía faltar la palabra del creador de todo, el dios de los simuladores, el señor Damián Cifrón. Damián, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, querido Sebastián. Bien, no puedo creer estar hablando contigo, después de tanto esfuerzo, Damián, y sé que estás... por la excesiva presentación. No, bueno, creo que es lo que corresponde, me parece que es lo que corresponde, ¿no? No podría decirlo yo, eso sonó excesiva, pero bueno, así estamos. Damián está complicadísimo de tiempo porque está por empezar el rodaje de una película monumental de la cual no se puede decir nada, así que no vamos a decir nada. Nada. Gracias. Nada. No vamos a decir nada. Hay una foto donde van a ver que el elenco es gigantesco, la produce Almodóvar, pero no se puede decir nada, maestro, nada. Perfecto, como el tango, ¿bien? Ahí va. Aclarado esto, tengo que decir que siempre lo menciono, Damián dirigió mi película de cine favorita argentina de todos los tiempos. Estamos hablando del Fondo del Mar. Película que cambió mi vida, que me hizo soñar que era posible hacer películas en este país como las que me gustan, maestro. Tengo una copia 35 milímetros en mi casa de esa película. Tengo elementos, cosas que voy comprando todo el tiempo. El otro día la foto que pusiste del libro era un still de la película. No, es mío, maestro. Yo ¿encontraste ese libro? Lo tengo. No. Sí, claro. Yo me pregunté cuál era el libro, vi el libro de rebote, el título se ve en un momento, lo busqué, lo encontré y lo tengo en mi casa. Solo tengo gratitud y la admiración es mutua, te lo dije en su momento, Facebook, pero te escuché recientemente en varias entrevistas, me parece que está muy bien todo lo que estás haciendo. Una madrugada en el Hotel Hermitage nos encontramos con Damián y compró 700 tostados. Es verdad. Compró con mucha hambre, muchísima hambre, después de alguna entrega de premios. No, en el Festival de Mar del Plata. Sí, exactamente. Compró 700, comió 2 triangulitos, se fue y dejó un yenga de tostados. Lo pagó todo, si hubo un caballero, pero dejó un yenga de tostados que quedaron para la posteridad. Había olvidado eso. Claro, no hay problema. Damián, hablemos de los simuladores un poco. Dale. Al día de hoy, ¿qué recuerdo te queda de los simuladores? ¿Volvés a verlo cuando lo dan en la tele? Si lo enganchaste, quedas viendo un ratito y diciendo, tendría que haber corregido ese plano, digamos, la obsesión no termina nunca. ¿Cómo lo vivís? No, ya, es decir, los simuladores pertenecen a una etapa realmente que la siento anterior de mi vida. O sea, ya me pasa, viste, que uno se pone cada vez más viejo y te alejas de determinados momentos y de verdad que pasan al sector de los recuerdos, pierde actualidad. Claro. En las primeras repeticiones sí, todavía estaba y lo mismo me pasa con el Fondo del Mar o incluso con Tiempo Valiente. O sea, creo que con todo lo que hice hasta ahora ya no es que estoy juzgando cómo lo hice. O sea, eso es cuando apenas se estrenó 1 o 2 años después, que todavía queda la mente girando en falso y notas las decisiones que podrías haber tomado que no tomaste. Ahora no. En algún momento me había saturado un poco, digamos, me había pasado que no podía ver pero ya cosas, viste, el color o técnico o cosas de actuación que la sentía, ya te digo, antiguas. Y en la última repetición, no sé si la última, porque creo hubo hace poco que ni me enteré, pero que lo dieron a la tarde, una cosa así, pero la última vez que lo dieron a la noche, un verano, ahí sí vi un par de capítulos y realmente los disfruté. Mucho te diría que los disfruté. O sea, me conecté con el espíritu del programa más allá de, digamos, cualquier cosa que pueda tener con su realización, pero igual, digamos, me parece bien. Quien conozca a Damián un poco, o digamos haya leído algunas notas, se da cuenta o empieza a percibir que los nombres que hay por toda la serie provienen de la vida real, digamos, una de las marcas registradas, que era a veces un chiste interno, a veces no, porque había nombres que eran de público conocimiento, algunos no, pero respondían a nombrar a los personajes con nombres de gente. ¿Esto cómo comienza? ¿Cuál es el primer nombre que le pusiste? Cómo comienza, pero sé cómo termina, porque eso me ha traído muchos problemas en la vida, o sea, cosas que realmente insospechadas. Por ejemplo, antiguos profesores que sintieron que yo me estaba refiriendo de una forma crítica a mi paso por sus cátedras, o sea, situaciones que de verdad eran puros homenajes y bueno, hay gente que al ver su nombre puesto en la televisión y ante una audiencia más bien masiva, he tenido algún reclamo, digamos, pero no, comienza, a ver, lo que pasa es que la imaginación opera así, ¿viste? Se te mezclan de forma inconsciente recuerdos, sueños, deseos, miedos y por supuesto construcciones que vos vas haciendo
digamos, pero siempre los elementos tienen de alguna forma que ver con la realidad, con las cosas que viste, con las películas que viste, o sea, todo se fusiona de una forma dentro de lo posible orgánica y surge una idea, una escena, un conflicto a desarrollar, una solución para ese conflicto. Entonces, bueno, naturalmente y además Los Simuladores era lo primero que hice, que fue una serie que muchos la recuerdan como breve, porque fueron 24 episodios, pero para mí era uno tras de otro, era muy difícil de escribir y de hacer y de sostener la calidad que perseguíamos. Entonces, bueno, la cantidad de personajes que yo tenía que nombrar por semana era abrumadora. ¿Siempre se llamó Los Simuladores? Bueno, no, existió un primer nombre que ¿Cuál? era Simulacros Sociedad Anónima. Bien. A mí me gustaba mucho una película, que en realidad me gustaba el concepto de la película porque la pude conseguir y ver recién ahora, pero una película que le gustaba a mi viejo y yo había visto la cajita en VHS, que se llama Asesinos Sociedad Anónima. Sí, claro. La de Alan Pakula. Una gran película. Sí, de Parallax View. De Parallax View, claro. Exactamente. Entonces, bueno, yo tenía el título Simulacro Sociedad Anónima, que me parece que tenía esa potencia, pero bueno, poco a poco fue mutando en Los Simuladores pero me gusta mucho Los Simuladores y me molesta mucho cuando alguien dice simuladores. Cuidado, atención, porque se pone loco si fuera un maestro. Ahí como el título solo simuladores, no me gusta, no. Damián, ¿es cierto que había una mujer en el grupo al principio? Había una mujer en el grupo, tenés razón, se llamaba Carolina ese personaje, pero esto te hablo, o sea, es un principio que la historia. Porque te hablo del colegio secundario, o sea, me acuerdo o sea, la primera vez que yo empecé a pensar en lo que después terminó siendo Los Simuladores, fue cuando había hecho un cortometraje en el que actuaban Peretti y Fiore, y Delía también, que lo hice con un amigo, maestro y compañero que es Esteban Studen, en esa época lo codirigimos, y ellos estaban empezando a hacer Poliladron, si no me equivoco, o terminando a hacer Poliladron, pero digamos eran los primeros años de Polka. Y ahí se me había ocurrido hacer con ellos un proyecto que era de acción, de aventuras, en donde había 5 integrantes, eran 4 hombres, una mujer, y uno era el camaleón, digamos, y utilizaba la mentira y el simulacro para lograr determinados fines. Pero no era que todo era un gran simulacro, no eran así operativos, y también era más parecido... a Brigada. Sí, a Brigada A o a Misión Imposible, porque los casos, me acuerdo que el caso del primer capítulo, que yo era un niño, o sea, no podría leer eso ahora, no debe tener ninguna coherencia. Pero el primer episodio era el secuestro de un chico, entonces ellos se tenían que encargar de recuperarlo, o sea... No tenía un espíritu de Los Simuladores y había una personalidad de Santos que te diría que eso continuó y llegó al proyecto final, no del resto. Y bueno, y ahí sí, había una mujer. Damián, ¿Santos sos vos? Santos soy yo. No, yo realmente siento... Mira, me pasó una vez... quiero la verdad, no quiero... Había te digo de verdad, porque después de varios años, ya en algunas de las repeticiones, pero 5 años después de que terminara el programa, me acuerdo que un día estaba deprimidísimo en un cuarto de hotel y pasaron Los Simuladores. Y yo lo estaba escuchando ahí como medio de fondo, y iba escuchando, viste, un parlamento de uno, un parlamento de otro. Siento que hay algo de los 4, profundamente, que tengo... viste, como los pensé en primera persona los 4, digamos, no es un personaje, para mí es un personaje, los 4 son un personaje. Te permiten entrar los 4, claro, no es que vos cuando aparece Santos decís, ahí está, hágale caso a ese chabón, no. No, digamos, hay un aspecto, puede ser, racional, de Santos con el que me identifico y digamos, me divierte pensarlo así, pero no soy un ser estrictamente racional y te diría que la mayoría de mis decisiones no las tomo por lo que pienso. En cambio, por ejemplo, tengo muchas cosas así como medio sentimental, el tipo de música que le a Medina. Medina, digamos, esas cosas me gustan, digamos. Dicen que sos muy fan de Whitney Houston. Dicen que sos muy fan de Whitney Houston. Me gustaba Whitney Houston, sí, uno de los primeros cassettes que tuve fue uno que se llamaba 14 Hot Hits. Claro, yo lo tenía también. No, sí. brillante. How Will I Know tenía How Will I Know. How Will I Know tenía Amante por Horas de Stevie Wonder, que es así otro gran tema, que no sé si no es uno de los mejores 10 temas de la historia. Bueno, No, es que es Part-Time Lover, es así como, sí. No, Damián, hablemos de la presentación un poco. Sí, señor. Secuencia de títulos, Los Simuladores caminan con sus pilotos
pilotos bajo la lluvia hacia ningún lugar, no se sabe de dónde vienen, no se saben a dónde van. ¿Cómo nació esa apertura tan en un punto poética y tan dadaísta? Porque no pasa nada y pasa todo. Mira, la verdad que esa imagen me la inspiró el tema de Piazzolla. Me regalaron, este amigo del que te hablo, Esteban, me regaló para un cumpleaños un compact de Piazzolla. Me gustaba Piazzolla, pero no también tenía como toda otra parte, si se quiere, más melancólica, que justo yo venía de la FU, que bueno, muchas películas, El exilio de Gardel, como que tenía un poco de distancia con ese estilo de tango, pero de pronto escuché, Cité Tango se llama ese tema, y tiene, digamos, está compuesta por dos partes. La primera es sentimental, pero es muy épica, viste, tum, pum, pum. Y esa marcha se me vino, escuchando la canción se me vinieron, estaba justo filmando el piloto, y ahí como que los vi, viste, a los 4 ahí caminando, capaz que llovía ese día, no sé. 3 últimas preguntas. Sí. Primero te comento una idea, estamos en la tanda hablando de cómo sería una película de los simuladores perfecta para nosotros. Decímela, a ver, me interesa mucho. Bueno, perfecto, eso, bueno, ahí va. A ver. Pará, tenés que decir una basofia. No, esta es interesante, pero no es muy correcto decir que es interesante, pero te digo el sueño. A ver. Para mí, lo que a mí me gustaría ver como fanático de la serie es esto, es los simuladores presimuladores, o sea, como First Class, nuevos, se conocen por primera vez, tienen que resolver algo, y en algún punto de la película uno los ve con piloto caminando abajo de la lluvia porque implica la misión hacer eso, y la gente dice, no lo puedo creer, ahora son los simuladores. O sea, año 1, ¿cómo se convierten en los simuladores? Fin. Está bien, digamos, yo para algún, lo que pasa que yo tengo idea para la película de simuladores, que ahora me estoy un poco reprimiendo porque no debería revelar. Pero incluye el momento en el que usan por primera vez los pilotos. Bueno. Sí. Tan lejos no estuve. Bien. Incluye. Pero no es así como vos lo decís, digamos, ¿no? Bien. Bueno, no es express que se los ponen de casualidad y justo llueve un día. Es algo más, es más emocionante, creo. Pero bueno. Por favor, sin truco, no, yo sé. Que lo tomen como una crítica. Vamos al cine y vamos a decir. La diferencia entre la primera y la segunda temporada es que la segunda tiene un arco mítico que se desarrolla a lo largo de toda la temporada, que nos permite incluso ver algún secret origin de alguno de los personajes, que es la línea de Franco Milazzo y su venganza. Exactamente. Bien, ¿cómo este cambio estructural, digamos, de la primera de lo autoconclusivo y fue a esta especie de recompensa mítica a lo largo de toda la temporada, cómo lo pensaste? Mira, ahí digamos, primero yo, digamos, terminé muy cansado. Yo la primera etapa para mí fue demoledora, o sea, profundamente feliz, digamos, disfruté mucho de ver esos episodios al aire, pero realmente llegaba con muy poco tiempo, nada, o sea, siempre corriendo con los guiones, con la edición, o sea, muy atrasado con todo. Y tenía el fondo del mar, que la tenía partida por la mitad, había filmado una parte antes de los simuladores, tenía que terminar de filmarla, entonces cuando terminó la primera temporada me puse a rodar la segunda parte del fondo del mar, que son algunas escenas que bueno, ya te contaré en su momento. Bueno. Empezó la segunda temporada, porque eso era inevitable, digamos, por la repercusión que había tenido, y además porque realmente había un punto en el que por supuesto que la quería hacer. Entonces me parece que tuve que generar cosas que me entusiasmaran, y ahí, digamos, me parece que la serie se puso un poco más delirante. A muchos les gusta mucho, pero también hay gente que claramente prefiere la primera temporada, que era más austera en cuanto a los recursos que estos tipos utilizaban para desarrollar los operativos. Bueno, en su momento, Facebook, pero te escuché recientemente en varias entrevistas, me parece que está muy bien todo lo que estás haciendo. Una madrugada en el Hotel Hermitage nos encontramos con Damián y compró 700 tostados. Es verdad. Compró con mucha hambre, muchísima hambre, después de alguna entrega de premios. No, en el Festival de Mar del Plata. Sí, exactamente. Compró 700, comió 2 triangulitos, se fue y dejó... No podría decirlo yo, eso sonó excesiva, pero bueno, así estamos. Damián está complicadísimo de tiempo porque está por empezar el rodaje de una película monumental de la cual no se puede decir nada, así que no vamos a decir nada. Nada. Gracias. Nada. No vamos a decir nada. Hay una foto donde van a ver que el elenco es gigantesco, la produce Almodóvar, pero no se puede decir nada, maestro, nada. Perfecto. Esperando todo el tiempo. El otro día la foto que pusiste del libro era un still de la película. No, es mío, maestro. Yo ¿encontraste ese libro? Sí, lo tengo. No. Sí, claro. Yo me pregunté cuál era el libro, vi el libro de Rebote, el título se ve en un momento, lo busqué, lo encontré y lo tengo en mi casa.
Solo tengo gratitud y la admiración es mutua, te lo dije. Como el tango, ¿bien? Ahí va. Aclarado esto, tengo que decir que siempre lo menciono, Damián dirigió mi película de cine favorita argentina de todos los tiempos. Estamos hablando del Fondo del Mar. Película que cambió mi vida, que me hizo soñar que era posible hacer películas en este país como las que me gustan, maestro. Tengo una copia 35 milímetros en mi casa de esa película. Tengo elementos, cosas que voy con... Señoras y señores, en este programa dedicado íntegramente a los simuladores, no podía faltar la palabra del creador de todo. El dios de los simuladores, el señor Damián Cifrón. Damián, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, querido Sebastián. Bien, no puedo creer estar hablando contigo, después de tanto esfuerzo, Damián, y sé que estás... por la excesiva presentación. No, bueno, creo que es lo que corresponde, me parece que es lo que corresponde, ¿no?